A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Descenso de la nave, aterrizaje perfecto en las ondas de la imprescindible. Con el retorno de Marcianos. Muy buenas tardes, Daniel Vanina, ¿cómo está usted? Buenas tardes a la audiencia también. Empezar después de este receso de 2 meses y algo. Sí, el 22 o el 21, 22, 23 Sí, hicimos la última. sí. Usted viene con todas las pilas cargadas, Sí. ¿no? Hacia un 2024, año electoral. Año complejo. Año complejo, pero vamos a hablar de este añito, vamos a hablar de qué. Sí. ¿Cómo lo vamos a tomar nosotros y qué temas vamos a poner como ejes temáticos, no? Sí, yo diría que lo más ideológicamente posible. Lo más ideológicamente posible. Es bravo. Sí. Escuchás sí, a los no, candidatos de todo tipo de calibre y te está. viene ganas de morir. Bueno, no diga para tanto, no le tire el ánimo a la gente de esta manera. Señor Leonardo Pereira, allá en su propia pecera,
también retornando de unas vacaciones, Mirá. merecidas vacaciones. En el caso de él, que además se las merece porque suda la gota gorda acá en la radio, mientras que nosotros venimos una vez por semana a darnos un paseíto al campo. Bueno, pero vayamos de nuestra alegría a la situación mundial, nacional, que la cosa no está para risas, más bien está para tristezas, y más bien si uno profundiza, como dice el gallego, ¿no? Si quiere ser felices, no análisis. Y está bravo, ¿no? Arrancábamos con Playa del Girón, que ya de por sí, bueno, qué bueno, ¿no? Si alguien roba comida y después da la vida que hacer. Un poco como esa película. Usted sabe que la vez pasada me llamó Osvaldo, porque le había mandado también la película que usted no me respondió tanto. Me respondió con un aplauso. La de Donald Sutherland, el doctor... Esa la vi. Seguro, sí. El doctor Betium se pronunciaría, ¿no? Canadiense, un hombre del Partido Comunista, pero venía de la aristocracia canadiense. Y Helen Mirren, que es la actriz que hace de su esposa, también venía de una familia aristocrática. Y el tipo se va a la revolución en España, a la lucha por la República en España, más que a la revolución. Termina en China. Y después de allí se va a China a ofrecerle sus servicios médicos a Mao, porque tiene una entrevista con Mao. Y después en el medio de aquello, y hablábamos con Osvaldo de lo que es la gente, porque él me decía un amante del whisky. Él me decía en una parte de la conversación, me decía, ¿cómo hay gente que de pronto, sin muchos elementos de tipo ideológico, pero con convicciones personales de que por allí va la cosa, de que el mundo necesita cambiar, y haciendo una renuncia, porque podría haber sido un médico que se llenara de plata y todo lo demás, como abundan en la sociedad, salvo usted, que dice que se metió en la universidad, en la Facultad de Medicina, porque era donde estaba la situación revolucionaria más encendida, ¿no? Bueno, el mundo contra la guerra. Recordaban el otro día, estaba viendo el programa, no sé si ha visto el programa La Base, con Pablo Iglesias, que es aquel hombre de Podemos que anduvo prácticamente de vicepresidente de los socialistas. La socialdemocracia española me pone mal. Ya sé que lo pone malazo. Pero usted sabe que esta gente en determinado momento se empezó a dar tumbos en muchas cosas, pero yo creo que han logrado hacer un programa periodístico muy bueno y que dejaron de hacer eso que usted dice, ¿no? De tanto correrse al centro, cuando la izquierda se empieza a correr al centro, se vuelve prácticamente de derecha. Cuando la derecha se corre al centro, prácticamente sigue en su mismo territorio ideológico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, Petro de la derecha sigue, pero la izquierda... Es mentira que se corre al centro. Claro. Básicamente es eso. La izquierda es distinto. Entonces, ¿qué le iba a decir? Pero yo creo que han mejorado mucho. Además, la excelencia del programa en materia de información, en materia de gente que consultan, inclusive la rusita esta ya no es, ya se le curó la rusofobia a la Inna Finogenova, creo que es su nombre específicamente, y ya un poco hace un balance, y yo le diría que ejercen un buen periodismo. Y con mucha información. ¿Vos te preguntaste alguna vez qué haría Lenin hoy en Rusia? ¿Qué haría Lenin hoy en Rusia? No me lo pregunté. ¿Vale? Salir de la guerra, pregonizar la paz y traicionar al traicionar a Putin. Y traicionarlo a Putin. Traicionar en el caso de que hacer lo mismo que hizo en el 17, en el 16, en el 15. Eso piensa usted. Bueno, Vanina. Sí, seguramente. El mundo contra la guerra, conversaban en este programa que le cuento la vez pasada, es lo que hicieron los europeos, los latinoamericanos y los asiáticos, porque el 15 de febrero del 2003, cuando anunció los Estados Unidos frente a la cuestión de las Torres Gemelas, que iba a la invasión de Irak por aquel tema de las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva.
se contabilizaron más de 36 millones de personas en el mundo que se movilizaron por la paz. Se movilizaron por la paz. Igual, de todas maneras, la invasión de los Estados Unidos a Irak se metió para adelante. Fue una de las invasiones más televisadas y más mundializadas. La veía Bagdad la gente, cae en vivo y en directo. Totalmente, se transmitía absolutamente. Antes de esta fecha del 15 de febrero, el Foro Social de Porto Alegre también empezó a pronunciarse por esto de la paz, de que no se llevara adelante la guerra. Entonces era un mundo que entre Davos y el Foro Social de Porto Alegre todavía había fuerzas en el mundo que se manifestaban y luchaban por la paz, y se hablaba de un hegemón norteamericano, del imperialismo, que estaba en declive. Hoy por hoy, 5 de marzo del 2024, el país de España, el diario El País de España, titulaba ayer: Europa se prepara ya para un escenario de guerra. Todo el tema de que la OTAN... En los Estados Unidos hay una situación después no, siempre, detrás de la OTAN, hegemón del imperialismo, guerras con la OTAN, porque en esta guerra de Irak, esta produjo la caída de Aznar en España, de la derecha española, y comentaban estos muchachos ayer y decían, y ahí vino Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero lo primero que hace es retirar las tropas españolas de Irak. O sea que era un mundo que en función de la guerra sí, guerra no, cambiaba. Pero bueno, el país España, Europa se prepara para un escenario de guerra. Y más allá de que el canciller alemán se habla de que Alemania no terminaba de pegarse tiros en el pie con el tema de la guerra en Ucrania y con los apoyos y todo lo demás. Y llamó poderosamente la atención, usted después de esto puede desarrollarlo como le parezca, el tema de que una persona tan política y de tan buenas relaciones en aquel momento con la Federación Rusa, y que comercializaba y que obtenía, se hizo todo un plan europeo en función de todos los años. Merkel estuvo como 14 años en el gobierno de Alemania, ¿no? Y se hablaba de Alemania como la locomotora económica de toda Europa. Y para que tenían un plan de desarrollo no solamente energético, sino en función del mismo de desarrollo industrial. Porque además querían entrar en cierta nivelación de los intercambios comerciales con China y de mantener que los mercados en los que iba Alemania inclusive tenía el mercado alemán con algunos productos que China les compraba. Y tenía el mercado ruso con algunos productos que, en función de este establecimiento... Alemania compitió a calidad y salario, porque el salario más bajo de toda Europa era Alemania, y sigue siendo. Sí. Hubo un momento que fue alto, pero últimamente estaba haciendo de los el salarios estado de más bienestar, encabezado por Alemania. No me acuerdo el nombre, un nombre así bien alemán, un apellido bien alemán. Era el CEO de Volkswagen, que fue el encargado de llevar adelante el ajuste de cuentas con el pueblo alemán. Entonces, al que quedaba sin trabajo se le perseguía, se decía que era, ¿cómo es? Cuando vos te apropias de lo demás, no me acuerdo. ¿Una expropiación, dice usted? Sí. Y el salario más bajo, y lo presionaban para que se pusiera con el salario más bajo posible, pero que trabajara. Exigía trabajo. Un ministro de Economía alemán dijo: los bajos salarios no son la demostración del fracaso, son la demostración de nuestro triunfo, de nuestro éxito. Ahora, de esta Alemania, que tenía toda una potencialidad en función del gobierno de Merkel, volvieron los socialdemócratas, porque Merkel pertenecía a una coalición de
práctica conservadora, por no decirle de derecha, una coalición conservadora. Esta mujer que era hija de un pastor luterano que había estado en la Alemania, en la República Democrática Alemana. Se crió, ¿no? en la Alemania y que oriental. Y es física, ella es física, es una científica. Pero bueno, había hecho las cosas bien en Alemania y había llevado y después... La equivocación fue apostar mucho al Stream 2, al petróleo ruso. Pero no era una equivocación, porque era una mejor llegada del petróleo ruso. No, la equivocación es que Estados Unidos y la OTAN siguen definiendo a Rusia como el objetivo estratégico para arrancarle la cabeza. Claro. Pero vio que... Y no tuvieron problema en atentar contra el oleoducto ese y hacerlo mierda. No, para nada. Aparentemente con una coordinación con la gente de Porque Noruega. ahora, ¿dónde compra petróleo Alemania? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Y el petróleo de fracking, sobre todo carísimo. Gas licuado. Por eso todo el mundo dice, se pegaron un tiro en los pies, retrocedieron en lo económico, porque tenían muy buenas relaciones, tenían combustible, y en función de eso... Pero por allí surgieron todo, de que Yo no sé si van a atacar Rusia... Y en ese caso Rusia amenaza con una guerra nuclear, que tampoco sé si se va a cumplir. Sí, la respuesta... Pero no me acuerdo si fue Kennedy o Clinton que dijo en un momento, creo que Kennedy, no se debe humillar a un país que tenga bombas atómicas. Porque cuando vos te sentís humillado, sos capaz de prenderle fuego a cualquier cosa. Y tenés a mano una bomba atómica, se la tirás. O no, o sí. Sí, totalmente. No hay que humillar. Y bueno, yo creo que lo que usted dice muchas veces, ¿no? Es el sistema capitalista, Carlos, es el sistema capitalista. Y uno se pone a recordar cuando siempre nos explicaban que la frase aquella de aquel general de Bismarck, von Clausewitz, cuando decía que la guerra era la continuación de la política por otras formas, ¿no? Uh-huh. Y acá está clarísimo, porque está todo el tema de la OTAN, está todo el tema de que la OTAN se venía abajo y entonces necesitaban hacer que todos esos gobiernos pusieran un 2% de su Rusia presupuesto. Rusia apostó a la OTAN, hizo tratados con la OTAN, usted sabe que firmó convenios con la OTAN. Se develó hace poco, porque fue... claro, bueno, el dominio era de Putin, pero fue el periodo donde Medvedev quedó como de primer ministro. Eran casi sinónimos. Y fue él el que negoció. Y lo que dice Putin después, yo en realidad estaba un poco confundido, pero no lo hubiese hecho de todas maneras. Dijo la vez pasada, opinó esto acerca de esa... Se retiraron, o sea, lo hicieron durante un tiempo, porque fue justamente con la situación en Libia. Lo único que pedían era que le dejara influir sobre la ex Unión Soviética, claro, sobre los países de la ex Unión Soviética. Y justamente eso es lo que no hicieron. Y la expansión. Hay un yanqui que no me acuerdo cómo se llama, que decía, el error más grave que puede cometer el Estados Unidos es ir hacia el este. Y fueron lo que hicieron, fueron hacia el este. Pero, y además Ucrania, ¿sabe de qué me enteré la pasada? Están absolutamente convencidos. El otro día un ministro de Lituania decía a los pueblos bálticos, nos libramos del comunismo, etcétera, etcétera. Comunismo es una mala palabra y en Europa es una mala palabra. Había un diálogo la vez pasada que decía... Esta guerra, dicen algunos de la derecha ucraniana, esta guerra era innecesaria. Los hubiéramos dejado que se quedaran con el Donbass, esos problemas que teníamos nosotros con esta población ruso parlante y que eran prosoviéticos y demás. Lo hemos dejado. Ahora, hay una cosa que es tenebrosa. Usted recuerda que el comando Azov, más las otras formulaciones de fascistas que operaban adentro de Ucrania, con los mismos nacionalistas de derecha y fascistas que son los propios ucranianos, estuvieron bombardeando esa zona durante 8 años, porque del 2014 al 2022. Y estaban con sus tanques ahí permanentemente, ¿no?
y llegaron a tener 14.000 víctimas, es el conteo de las víctimas. Escuchaba una cifra la vez pasada, porque a raíz de esta ayuda que necesita Zelensky en Ucrania, y además esto de llamar a revistar en el ejército a todo aquel ucraniano que pueda hacerlo, porque prácticamente las bajas han sido demasiadas. Y las deserciones también estaban ahí en la vuelta. 31.000 muertos del ejército ucraniano. Ahora, usted se da cuenta que esto, porque lo que ocurrió en el Donbass con estas 14.000 muertes en función de estos destacamentos fascistas, que inclusive cuando vino una ofensiva soviética, ¿cómo era aquella ciudad donde los del destacamento Azov se habían metido? Y que estuvieron hasta el último momento metidos en una fábrica siderúrgica. Zelensky, con sus mandos del ejército, va y les dice que se retiren de allí. Y los tipos le dicen, sí, nos retiramos de aquí, después que él gana las elecciones en el 2015. Nos retiramos de aquí, pero para ir a voltear tu gobierno a la capital. Sigan con la película. Fue medio que la respuesta. Sí, si tendrían los tipos el poder militar que tenían, ¿no? Para responderle a que supuestamente era el comandante de las Fuerzas Armadas, que podía él. Y después se demostró, una vez que entran con el operativo especial los rusos, el operativo militar especial los rusos, o después de la invasión rusa, como dice otra gente. Acordate siempre que lo que primero muere es la verdad. Sí. Todo lo que diga Rusia no le creo nada, y todo lo que dice Costa tampoco le creo nada. Cada uno tiene que hacer una composición del lugar, pero creer. Yo a veces la veo malherida, la verdad, pero le creo en parte de lo que le queda sano. No se preocupe. No, pero yo he leído cosas me han llegado videos, he leído cosas de rusos y de cosas donde prácticamente los rusos están dominando todo y haciendo todo, y es cuestión de días o semanas, y no es así. Y pero del otro lado lo mismo. Sí. Ahora, lo que sí se sabe en concreto, yo tampoco creo demasiado, pero tiene razón. Pero que la situación para Ucrania no es buena. Y están la guerra es entre Rusia y la OTAN, y el campo de batalla es Ucrania. Claro, pero el campo de batalla. Pero el hecho de que ahora Francia haya convocado una reunión con otros países europeos y que les diga, bueno, la alternativa ahora es mandar tropas. Ya terminaron las otras alternativas que podíamos ensayar. Lo que decían, aquel cinismo que era... Pero no hay acuerdo, por suerte no hay acuerdo. En la frase aquella que decían los europeos, pelearemos la guerra hasta el último ucraniano. Y los yanquis también decían, pelearemos la guerra hasta el último ucraniano. Era una cuestión fatal. No, pero le decía, entre estas cifras que se manejan así, que en 8 años una cifra de 14.000 muertos, y que en 2 años, en esto que es más una guerra que lo que está pasando en Gaza, 31.000 muertos, y en Gaza en 2 meses se está llegando a esta cifra, como demostración absoluta de que es una masacre. Esto no es una guerra. Mientras que por lo menos en Ucrania hay 2 ejércitos. Es como yo contra Cassius Clay. Enfrentados. Aquí, ¿cuál es el enfrentamiento entre Hamas y las fuerzas estas de defensa israelíes? Pero además se están produciendo cosas que son espantosas. Y que ya esto no tiene que ver con las mentiras de la guerra, sino que tiene que ver con los abusos de estos sátrapas militares que están haciendo cualquier cosa. Evidentemente Estos 100 muertos que hubo, 100 y pico de muertos, fue brutal. Usted sabe que a las Fuerzas Armadas uruguayas le pasó algo similar en el Congo, ¿no? Iban con unos camiones con arroz y atacó a la gente. Y tuvieron que disparar, dispararon. Esta conducta de lacras humanas que son los... Y además... pero hay una lógica de guerra que es así. Si me disparan, disparo. Y si puedo matarte, te mato.
Pero usted sabe que con esto de la comida... hablado de la lógica de guerra. Esto de la comida, porque ya tenían una acción de la misma manera que los chilenos le fundían los ojos a la gente, o otro órgano, pero fundamentalmente los ojos. ¿Sabe de dónde venía esa técnica de fundirle un ojo para que no solamente se atorniza? Cuando le tiran con... Un francotirador le apunta al ojo y le arruina un ojo, ¿no? No lo mata, le arruina un ojo. Y bueno, lo mismo habían hecho antes el ejército israelí, para que se vea que es una técnica de guerra, ya que usted habla de técnicas de guerra. O sea, porque no solamente es un tipo que pierde un órgano importante, sino que es un tipo que en lo social, en su barrio, está mostrando lo que le hicieron. No lo puede esconder lo que le hicieron. Y entonces genera miedo en la sociedad, para dentro de la sociedad. Ese es el efecto que busca. Pero bueno, 150 días ya desde que empezó el asedio y 95 días de la reanudación de las agresiones después de aquella semana de tregua que hubo y los bombardeos genocidas israelíes. 30.000 víctimas, están buscando cerca de 8.000 víctimas bajo los escombros, 4.000 de las mismas son niños, y entre niños y niñas y mujeres y ancianos, de las 30.000 víctimas, estos más de 25.000 son entre niños, mujeres y ancianos. Es patético, porque eso no son de Hamás. Las mujeres, capaz que algunas, sí, puede ser, sí, pero los niños, los ancianos y demás. Ahora, como decía alguien, no se preocupen, miren que si logran sobrevivir y crecen, sí van a ser de Hamás. No les queda la menor duda que sí van a ser de Hamás. Al principio tenía que referirme a que no vamos a tener más la presencia de Luis Maceda en el programa, dado que, bueno, él y yo tuvimos unas desavenencias y después de las mismas él tomó la decisión de retirarse del programa. Desde aquí agradecemos lo que Luis ha contribuido con el programa. Totalmente. Y bueno, nos encontraremos en los caminos de la vida, sin lugar a dudas. Nos vamos a una pausa, Leo Pereira. Retornamos a la tarde de esto que hemos denominado marcianos. Doctor Daniel Vanina, estuvimos conversando acerca de cómo encarábamos el 2024 y bueno, el tema es que como que estábamos viendo a ver si nos lanzábamos con la oferta política que hay y todo lo demás, y le llevábamos a nuestra audiencia algunas cuestiones en este sentido, y hemos decidido seguir básicamente por donde vamos, ¿no? O sea, una búsqueda de referentes políticos e ideológicos de izquierda en el Uruguay, o de visitas que podemos tener del exterior, pero buscando políticas de cambios estructurales dentro de la sociedad, porque si no la situación de los pueblos no va a cambiar más. Ahora estaba viendo que en Johannesburgo hubo una reunión de Asamblea Internacional de los Pueblos, y ahí participó Joao Pedro Stiveli y lanzó una cantidad de ideas. La conferencia se llamaba Dilemas de la Humanidad. Y por lo menos Sudáfrica presentó en el Tribunal Internacional de Justicia esta cuestión de Israel, ¿no? Para ver si por lo menos... Claro, después la actuación tiene que venir de parte de Naciones Unidas. La socialdemocracia muchas veces cuando está en el gobierno tiene políticas exteriores muy buenas, y para adentro son un desastre. México es un ejemplo, con el PRI.
por ejemplo. Yo le diría a Daniel que eso fue un tiempo, ¿no? Eso fue un tiempo y ahora últimamente no se daba mucho. Yo pienso que hay un momento coyuntural que debería de aprovechar las fuerzas de izquierda, como dice Alexis Capobianco, que es un material en el que hemos estado bichando, de cómo definir a una izquierda en la cual nosotros creemos como izquierda revolucionaria. Bueno, de esta manera, izquierda revolucionaria. Nosotros que nos negamos un poco a ponerle apellido a las cosas. Pero hay cosas que tienen apellido y otras que no. La y otras que no. tiene apellido. Perfecto. El capitalismo no. Y en este caso, me parece a mí. Y en este caso, en el asunto de... Si vos me apurás, la izquierda, la única izquierda revolucionaria tiene que ser sí o sí anticapitalista. Ahora, no, desde ahora. Entonces, por ejemplo, propiedad privada. ¿Cuántas veces decimos en un mes que la propiedad privada la cuestionamos toda la propiedad privada? No lo decimos, lo ocultamos como un pecado. Un pecado. Y porque no queremos que nos digan, ¡ay, la propiedad privada, santa! Y sobre todo la propiedad privada de la tierra. La propiedad privada de la tierra es un robo. Es un robo porque la Tierra, en el año cósmico, estuvo 364 días despoblada, sola. No era Pachamama, no era nada, un montón de rocas y de cosas. Y apareció la vida en el último día. Árboles, cosas, bichos, etc. Y en el último minuto, nosotros, que nos declaramos el ser de la creación. Ahora escúcheme. El titular de la creación. Se fue como 5 millones de años para atrás, ¿no? Más. Pero veamos, porque estábamos tratando un poco de enderezarnos adentro del panorama nacional y ver. Esta autocrítica que se hizo el Frente Amplio, porque 15 años de gobierno, no todo hicimos mal, hubo cosas pero le erramos en esto con la gente que dejamos, le erramos porque no se le dio mucha bolilla desde lo que accionaban en el gobierno y la gente y el aparato político del Frente Amplio lo dejamos de lado. No solamente por ahí tendría que haber andado la autocrítica para que diese un resultado de actitud hacia la gente y para que la propia gente empezara a tener otra actitud en un sentido de izquierda más radical que realmente hiciera los cambios estructurales que no se hicieron durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Y no hubo autocríticas, ¿no?, en el tema de las políticas económicas, porque absolutamente. Las continuó. Si no hay autocrítica desde el punto de vista económico, no hay autocrítica. No hay autocrítica, ¿no? Porque todo lo que se critica es funcional, es operativo. Que los comités de base no sé qué, que la prensa no sé cuánto, que comunicamos mal, como hacemos bien pero comunicamos mal, una serie de cosas. Muchas de ellas ciertas, pero que no van al meollo de la cosa. Entonces, ¿vamos a llevar adelante la misma política económica? ¿Vamos a votar a las IES de vuelta o no? Y si no apostamos a las IES, ¿qué hacemos? Porque, por ejemplo, Argentina mostró que cuando Kirchner no pagó, no pudo. Y cuando Macri pagó, tampoco pudo. Porque no hay futuro dentro del capitalismo. El capitalismo nuestro, que es tardo capitalismo, dependiente. Hay gente que cuestiona la dependencia, que es un invento del marxismo, la dependencia. Terrible. Y después la democracia. Yo me he asombrado, no, porque no me asombra nada a esta altura, pero me parece una barbaridad que venga Manini y confiese lo que es el papel del aparato burocrático militar del Estado burgués, pero nadie habla del aparato burocrático militar del Estado burgués. La izquierda ninguna, ni la izquierda marxista, o la que se dice marxista. Entonces, el turco Abdala diciendo, no, pero es una amenaza contra la democracia. La democracia es eso. Tiene como último recurso el aparato burocrático militar del Estado burgués. Y ha estado para eso. Y cuando tuvo la necesidad de usarlo, lo usó. Y lo usó con saña, sí, pero no importa la cantidad de sangre. Importa que lo usó.
como usar. Más sangre tuvieron en Argentina, que es yo digo que es una porteñada eso de 30.000 desaparecidos. Pero usted dice que es una porteñada porque le parece exagerada la cifra. Sí, claro. Con 3.000 alcanzaba. No, pero lo dice desde otro punto de vista. Yo pensaba que lo decía porque le parecía exagerada la cifra, pero no le parece exagerada en el sentido de que exista. Le parece exagerada en el sentido del terrorismo de la dictadura argentina, sí, que llegó a matar 30.000 personas. Y los tiraban vivos de los aviones. Totalmente, sí. Trócoli me decía cuando me torturaba, dice, ahora sí, ahora viene la revolución allá, dice que están encontrando muertos que dicen que son chinos, y no son chinos, son argentinos de izquierda. Y era eso, que la metían en el agua y le quedaban los ojos. Llegaban acá a las costas uruguayas, llegaban los cadáveres y pensaban que era tripulación china, y era porque los días que habían estado en el agua. Yo respeto muchísimo a la gente del PVP, me parece gente con entrega, con pensamiento, y Puig lo he conocido personalmente, pero yo creo que se equivoca Puig, cuando encontraron hace unos años documentos que aseguraban que había espionaje en democracia, puso el grito en el cielo. Y no, es así. Es más, hay mucho más espionaje en democracia que en dictadura. ¿Por qué? Porque en democracia todos hablamos cualquier cosa, nos juntamos, decimos, y nos infiltran. ¿Quién? Los aparatos técnicos, de todo, que están todos divididos. Hay la Armada, la Policía, el Poder Judicial, hay cantidad de aparatos de inteligencia que operan por la de ellos. Yo te diría que si ahora no están espiando, están en falta, porque tienen que espiar, para eso están ahí, para espiarnos. Sí, ahora apareció una queja de alguien que está en seguimiento, creo que es un periodista de la diaria, sí, un periodista de la... Preve, de M24, Preve de M24 está como denunciando que tiene una persecución. Yo veía en esto que usted decía del tema de lo de Manini, ¿no? Y recordaba... Un intento en un momento, que lo hizo Mujica, de poner al frente de todos los aparatos de inteligencia a un hombre. Sí. Me estoy tratando de acordar el apellido. Sí. Un hombre que yo conocí porque estuvo en casa, era fotógrafo, fue uno de los sobrevivientes de Pando. Y terminó renunciando. Siempre me quedó la duda por qué había renunciado. Pero hubo un intento, un salteño. Y bueno. Le decía que con el tema de Manini, y esto que dice él, que después dice que no, que el medio ambiente donde hizo esas declaraciones era factible, pero en ningún momento logra arreglar. Lo hizo entre casa y ahí dijo la verdad. Lo de fondo. Es como el borracho. Claro, Daniel. Pero cuando disimula. A mucha gente acá, desde el Frente Amplismo, del progresismo, cuando se llena la boca de tanta democracia, de partidocracia, que tenemos que tener moderación entre nosotros, todo lo demás, algo así como que seamos moderados, se terminó la lucha de clases, prácticamente la lucha de clases dentro de una democracia plena como la que vivimos los uruguayos, es una cosa absolutamente innecesaria. Y la lucha de clases es una certeza, somos muy hipócritas. Es una certeza de su existencia que hace Marx y que se continúa hasta nuestros días. O sea, es una constancia de lo que existe adentro de la sociedad. No es de que la queremos o no la queremos, que queremos su existencia o es inexistente. Podemos negarla, podemos no verla, pero es una constatación, está allí, siempre está allí. Y entonces,
los que institucionalizaron la democracia burguesa, liberal, republicana y la mar en coche, lo hicieron siempre a sabiendas. Por eso decíamos, von Clausewitz, cuando dice esto, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, el fascismo es la continuación de la política dentro de una democracia por otros medios. No se acuerda acá. Está claro, decía Mieres también, no, porque las Fuerzas Armadas tienen bien instruido dentro de la Constitución las cosas que pueden hacer. Tienen que cuidar las fronteras y tienen que cuidar las fronteras del enemigo exterior y todo. Bárbaro. Pero no te olvides que en el año 1972, cuando se le pidió al Parlamento que declarase el estado de guerra interna, por vía del cual pueden entrar a tomar acciones de adentro de la población uruguaya las Fuerzas Armadas, y bueno, y se desparramaron por todo dentro de y estuvieron dentro del aparato represivo de las clases dominantes, y esto es así. Después, o sea, es mentira. Cuando se van de madre, la burguesía política y recurre, les vuelve a poner... vuelven a pelear y tratan de poner de vuelta la democracia política, que la democracia política es parte de la democracia burguesa. Pero la dictadura también es parte de la democracia burguesa. Que además, Daniel, cuando dicen el problema fueron los excesos, el problema no haya sido que las Fuerzas Armadas no fueron obedientes ni nada por el estilo, es una forma de defenderlas también, ¿no? De decir que lo que hicieron estuvo bien. Sí, todas las religiones, por ejemplo, le echan culpa a los radicales de esa religión, cualquier religión, pero el problema son las religiones en sí mismo. Bueno, pero salgámonos de nuestro desorden habitual. Voy a ver si lo favorezco haciéndole alguna pregunta en este sentido, pero antes, y capaz que aprovechando el tiempo de nuestra audiencia, pueden usar los teléfonos 2903-0302, 2903-0304, o pueden llamar por mensaje de texto al 098-190-384 en código de WhatsApp. No, Daniel, lo que yo le quería preguntar, camino del 2024, otra vez es posible que se dé en este cuadro de cosas, ya se dicen las empresas consultoras hablan de que el Frente Amplio ya tiene ¿cómo es que dicen? Una cuestión de voto opcional de parte de la ciudadanía de un 47%. 47%. Mientras que hay oportunidad de ganar en primera vuelta, de conseguir mayorías parlamentarias. Mujica dijo que no. ¿Por qué? Porque su candidato está sintonizado en segunda vuelta. Ah, ¿sí? Eso es lo que yo opino. Y todo lo que responde Yamandú es pensando que está compitiendo con Delgado en segunda vuelta. O sea, el tipo funciona en clave de segunda vuelta. A mí me parece que sí. Y todo lo que han elaborado con su equipo, con Mujica y demás, es segunda vuelta, es verlo en segunda vuelta. ¿Esto qué significa? ¿Que se posicionan de otra manera? No, tratan de hacer un discurso hacia el centro, ¿no? Ajá. Aquello que hablábamos. Está frente a la posibilidad de que ellos están seguros que van a segunda vuelta. Vi muy poquito a Carolina, pero Carolina decía, tenemos que ser de izquierda. Sí. Reivindicaba ser de izquierda. Y después podemos discutir mil veces qué es ser de izquierda, pero por lo menos había un enfrentamiento, un pretendido enfrentamiento ideológico con la coalición. Y después las incongruencias de, yo qué sé, por ejemplo, Mieres diciendo hace 4 años que yo jamás voy a integrar un grupo en donde esté Manini Ríos, porque no somos distintos, es imposible, y después todo era posible. Y bueno, está. Bueno, uruguayos, somos uruguayos, se nos vienen las elecciones a los uruguayos en el marco de una cuestión regional. Nosotros, este paisito que fue un tapón entre dos grandes potencias como la Argentina y Brasil, hoy
va a elecciones. De un lado tiene a Milei y del otro lado tiene que de nuevo volvió Lula, todo lo más. Teddy le habla bastante y se hace una autocrítica bastante gruesa. Lo vemos el próximo programa porque es interesante. Le voy a mandar el artículo para que lo vea. El próximo programa, con toda seguridad, tendremos la incorporación de Alfredo Rivera, por un lado, trabajador gráfico, expreso político por el Partido Comunista, militante social. Tienen conformado un grupo, Alfredo está trabajando allí, además de militar en Crisol. En Crisol, él dirige el programa de radio. De radio, Haciendo Memoria. Están también con un grupo, está ahí Scarpa, el hijo de Scarpa que trabaja en la diaria. Y hay un grupo ahí de gente que yo diría, y va a ir dentro de la pregunta que le voy a hacer. Una rusa que participaba acá, socióloga, que daba mucha información de lo que estaba pasando en Rusia y todo lo demás, y se declaraba como pro-comunista, pro-socialista, pro-sociedad soviética, y decía que ellos, los jóvenes, más alguna gente, ¿no?, están formando lo que usted me dijo en algún momento, que bueno, se formaba en la época de Marx, en la época de antes de la revolución en Rusia, en la Rusia zarista, grupos de estudio, gente que iban incorporando obreros, el obrero más sabio sabe pasar de clase en sí en clase para sí, dar la lucha, es la clase revolucionaria por antonomasia y por definición marxista, ese tipo de trabajo. En Uruguay, ¿usted qué visualiza que una izquierda que yo se la caracterizo siempre como que esa izquierda, que a veces me peleo bastante con los compañeros del 26 o con la gente de Unidad Popular, en el sentido de que reivindican somos la izquierda verdadera y demás? Y yo te digo, la izquierda... Moyano dice una cosa que está interesante. El grupo de izquierda se autodefine como de izquierda, uh-huh, y dice que todos los demás son o desviaciones pequeño burguesas de derecha o radicalizaciones infantiles en la enfermedad infantil. Pero todas decimos lo mismo. Uh-huh. Así que todas estamos peleados pensando que nosotros tenemos la verdad y los demás que no. Ahora, yo creo que tenemos que lograr, ahora con el tema del plebiscito, que fue un parteaguas en el sentido de las definiciones de la gente pro plebiscito, o caso de Mujica, el propio candidato que puede salir de Frente Amplio. La mastico y no me la trago. Y es que la presencia de la SAFAP adentro de la previsión social y de las jubilaciones es terrible, porque nosotros que queremos ser materialistas dialécticos, queremos ser marxistas, el aporte del obrero sale de su salario y el aporte del patrón sale de la plusvalía del obrero. Así que estamos pagándole el aporte al patrón. Y sobre todo después, parte de eso se va hacia la FAP. Entonces, el lucro dentro de la cosa es inadmisible. Es una cuestión de principio. No podemos ni discutir. Ahora, yo lo que el lucro no se puede discutir. No tiene que haber lucro. Lo que le decía, que para la izquierda en general, o sea, inclusive es una buena nueva el hecho, primero, que hayan cambiado las cosas dentro del PIC-CNT, ¿no? Sí, parcialmente, y que la Asociación de los Trabajadores de la Seguridad... Claro, parcialmente, sí. Hay cosas que... El tema de los bancarios es un Pereira capítulo aparte. No firmó. Bueno, Pereira no firmó, pero Pereira a nivel de Frente Amplio, porque el problema es que este Frente Amplio está yendo a unas elecciones donde va a tener como contrapartida a una clase trabajadora que está yendo por la firma. Y hay gente dentro del Frente Amplio, por suerte, y yo creo que no lo hacen con un grado de oportunismo, el Partido Socialista, el PVP y el Partido Comunista están pro plebiscito. Sí. Y no están para nada, pese a que hay también alguna gente que dentro de eso, bueno, la UNASPU como ser declarada en contra del plebiscito.
el referente de la NASPU, que ahora es Ariel Ferrari, también pintado contra el plebiscito. Hay un viejo enfrentamiento, ¿no?, con el presidente del sindicato. ¿Cómo se llama el viejo? Ah, sí. No me acuerdo ahora el presidente del sindicato de la seguridad social. Sí. Entonces, bueno. No, pero le decía, ahora, ¿cómo se puede articular, o cómo se puede empezar a articular? Porque yo pienso que si hay una expresión de izquierda, que puede ser Unidad Popular, que puede ser la opción de la gente frente a la izquierda que hay adentro del Frente Amplio, para mí va a estar difícil lo de Unidad Popular, que en su expresión máxima de caudal de votación sacó un diputado y fueron menos de 30.000 personas. Yo no digo que Unidad Popular tenga que seguir haciendo su propia política en el sentido de no ganar las elecciones, pero que sabe que no lo va a poder hacer. Pero acá, haciendo futurismo, digamos, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Vamos a este pleito de las elecciones o empezamos a tratar de realmente generar una suerte de organización de izquierda que desarrolle musculatura organizativa y que profundice en lo político ideológico? Y en ese sentido, la prédica y el qué hacer hacia adentro de la sociedad, en una sociedad que la quieren hacer ir, yo que sé, a los cánticos y a la posibilidad real de que va a haber cambios a partir... ¿Usted cree que va a haber cambios a partir del futuro gobierno? En el capitalismo no se puede. Porque, lo decíamos hoy, quien no pagó, no pudo. Macri pagó y tampoco pudo. Entonces, es muy difícil ser un poco menos neoliberal y estar dentro del capitalismo. Hay que enfrentarle todo. Si no hay una lucha frontal con la continuidad de las políticas del neoliberalismo, es muy difícil. Es muy difícil. Astori lo decía. Vengan, tráigame otro proyecto de país. Claro, porque sabía que el que le estaba llevando adelante era el que... Yo estoy llevando adelante. Sí. En donde pagamos cosas y las inversiones extranjeras directas, el grado inversor, conservar el grado inversor, emitir deuda soberana, un eufemismo lamentable. Yo decía que es lo mismo, la deuda soberana es lo mismo que firmar una carta de intención del fondo, o casi. ¿Por qué? Porque la deuda soberana, vos no la pagás la deuda, pagás los servicios de la deuda, pero los servicios de la deuda en el Uruguay del año 18-19 ya eran más de 2.000 millones de dólares anuales. Era 2 puntos o 3 puntos del atraso fiscal. El atraso fiscal que el gobierno blanco hizo una cosa maravillosa. Llega el 20, baja los salarios, tú estabas cobrando 100 pesos, a partir del 20 cobraste 50, 50 al 20, el 21, el 22 y el 23. Y en el medio del 23 subís de vuelta a 100. Perdiste 200 pesos, ¿no? Porque se te quedaron con 200 pesos. Sí. Y volviste a lo mismo, no superaste lo del dinero, volviste a lo mismo. Y eso está bien pensado desde el punto de vista de ellos. Y bueno. Después, Stedile en esta reunión, después de hacer una serie de análisis sobre la situación mundial y todo lo demás, y hablando de los retrocesos de la clase trabajadora y de la izquierda en general, y en la búsqueda de formular algo con esa izquierda que necesitamos volver a formular, dice en uno de los primeros aspectos que señala, después quedan otros puntos más que los vemos si tenemos oportunidad del próximo programa, dice: la prioridad absoluta de nuestras organizaciones debe ser organizar a las masas todo el tiempo, todos los días, toda su vida, para que luchen contra la explotación.
un régimen de explotación que, como bien usted lo señalaba, sigue vigente antes, durante y después de las elecciones. Marx nos enseñó en todos sus escritos que la lucha de clase, hoy hablamos de la lucha de clase, y dentro de ella, la lucha de las masas es el motor de la historia. Cosas que hemos tratado acá en este programa muchas veces. Y para organizar la lucha de masas, primero debemos de tener un trabajo básico de organización de la clase trabajadora en sus espacios de trabajo, en sus espacios de vida, en sus espacios escolares, en sus espacios de recreación, de cultura. La izquierda ha desaprendido cómo hacer el trabajo básico. Solo nos engaña el proselitismo del discurso político. El discurso no organiza la base social. Puede ser útil para la lucha ideológica, pero sin la lucha de masas no habrá derrota del capital. Pero si no tenemos diagnóstico. No, de eso habla también. Ahí radica el desafío, seguro. Ahí vamos a seguir haciendo lo mismo, la dinámica del socialismo, o sea, asalto al poder, destrucción del aparato burocrático militar y dictadura del proletariado. En esas tres cosas vamos a seguir planteándola, porque ahora son sueltitos de cuerpo decimos, vamos al socialismo, pero no se queda muy claro qué es el socialismo. El socialismo es eso, esas tres cosas. Asalto al poder o asalto al cielo, como decíamos nosotros. Destrucción del aparato burocrático militar, destrucción física o destrucción funcional. Y después dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado, en la praxis concreta de los últimos 70 años de la Unión Soviética y el socialismo real, se transformó en dictadura de la dirección del partido de la clase. Uh-huh. Sí. Entonces cuando me preguntan, ¿en tal lado hay dictadura? Sí, hay dictadura de la dirección del partido de la clase. ¿Dónde? En China, por ejemplo. En China. ¿Quién dirige China? Vanina, quédese tranquilo, me dijo el embajador. Nosotros nunca le vamos a copiar a las democracias burguesas la división de poderes y el multipartidismo. O sea, todo el poder al Partido Comunista y anda a cagar. Es así. ¿Te guste o no te guste? Me queda un minutito nomás, Vanina, le termino esto. Dice, ahí radica el desafío de por qué elegimos gobiernos progresistas y luego nos sentimos decepcionados. ¿Es culpa de quienes están en el poder? Cosa que usted señala muchas veces. No. Es porque nuestros gobiernos progresistas están llegando al gobierno y no hay una contraparte de organización de masas que al mismo tiempo los presione en las calles para cambios estructurales. En la lucha de clases contra el capitalismo sin lucha de masas no hay gobierno progresista que se sostenga a sí mismo. Sin una movilización masiva, terminan siendo rehenes de una correlación de fuerzas adversas, lo que impide cualquier cambio significativo. Porque la burguesía sigue teniendo poder económico, poder mediático y controla el poder judicial y el parlamentario. Esta es la... Bueno, nosotros controlamos el Parlamento y tampoco sacamos nada de esto. Esta es la realidad y por eso nosotros en América Latina estamos en esta situación en la que cada 10 años elegimos gobiernos progresistas. Luego somos derrotados y luego volvemos a elegir gobiernos progresistas y el capitalismo sigue acumulándose y creando más problemas a nuestro pueblo y a los otros pueblos. Tal cual. Totalmente compartible. Nos vemos entonces el martes que viene a las 19 horas y esperemos ya estar contando con la presencia de nuestros nuevos. No son nuevos en la vida, pero serían nuevos acá en Marcial. Bueno, y Beatriz ya ha estado y Alfredo nos ha visitado. Siempre, y en este programa es conocida ya por haber participado. Gracias, señor Leonardo Pereira. Gracias a todos. Nos vemos. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.